Bueno, pues este va a ser un vídeo sobre el primero de una serie de vídeos en el que voy a intentar explicar un poco lo que hay detrás de hacer shaders con Shader Graph. Hay muchos vídeos sobre cómo hacer shaders en YouTube o cualquier otro sitio, pero para mi gusto a algunos les falta quizá ir un poco más poco a poco explicando qué es lo que hay debajo y que no se conviertan en recetas mágicas. Así que el primer vídeo que vamos a hacer es ver qué es lo que lleva por debajo el shader por defecto de Unity cuando tú utilizas URP. Es decir, que yo aquí he puesto un cubo y este cubo pues tiene un material. Y cuando yo le he puesto el material, le he puesto el URP por debajo, se lo he puesto lit, o sea, es decir, que reacciona a la luz, es decir, que hay caras más claras y otras más oscuras. Y pues me da una serie de opciones, como elegir el tipo de trabajo, la superficie, el tipo, si renderizo, si opaco o transparente, si renderizo una cara o las dos, etcétera, si lleva alpha clipping o no lleva alpha clipping. Y luego me deja elegir pues el color, con cuyo motivo yo puedo hacer que mi cubo parezca más rojo o menos rojo. Le puedo poner una textura o no. Dentro de eso, por ejemplo, puedo elegir el tiling y decir que quiero que sea el doble de ancho. Puedo elegir el offset para hacer este tipo de animación. Puedo elegir si tiene un mapa de metalicidad o incluso si no lleva textura, pues elegir si es más o menos metálico y si tiene esto, por ejemplo, vamos a ponerle metalicidad y vamos a ponerle brillos, o sea, puedo controlar un poco las características, ya vemos que aquí tiene brillos, puedo elegir mapas de normales, height map, etcétera, y si emite o no, como hemos dicho. Bueno, yo me voy a centrar, no voy a poner todo, quiero decir, voy a explicar cómo se hace la parte más básica, no voy a meter en mapa de normales, height map y occlusion map, y la parte de emisión, pues en principio también admite textura, pero no lo voy a poner más que a base de si tiene o no y el color. ¿Vale? Bueno, pues nuestra idea es replicar este tipo de material con este shader utilizando shader. Entonces lo primero que voy a hacer es crearme un segundo cubo y lo voy a poner un poquito aquí a la derecha y voy a hacerme un material parecido a este. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ir. Yo tengo aquí una carpeta que se llama shader. Yo ya tenía un shader básico hecho, pero voy a rehacerlo. Entonces lo primero decimos que queremos crear un shader. Y dentro de las opciones le vamos a decir que dentro de URP, que es con lo que nosotros estamos trabajando, queremos uno que reaccione a la luz. Y ya le ponemos nuestro nombre. Le voy a llamar básico tutorial. Tarda un poco en crearlo. Y una vez que esté creado, lo que vamos a hacer es, con esto seleccionado, le vamos a decir que queremos crear un material asociado a ese shader. Por supuesto también se puede, voy a llamarlo básico también tutorial. Por supuesto se puede hacer así, que para mi gusto es la forma más cómoda, o bien crear el material y después de crear el material pues le asigna el shader. Vamos a hacerlo de la otra forma, es decir, crear un material directamente. Y cuando lo tienes hecho, pues aquí en elegir el shader, pues te dice, vas aquí dentro de shader graph y elige pues algunos de los que tú hayas hecho. Pero vamos, a mí me resulta, voy a borrar esto y me resulta más fácil. Cojo, creo el shader, selecciono el shader y si le digo entonces crear el material ya me lo crea asociado a ese shader. Bueno, vamos a ponerle ese shader a nuestro cubo. Aquí tenemos nuestro shader y vamos a ir tocando. Vale, le he hecho doble clic y aquí pues se me abre mi editor de shader que consta de varias partes. En primer lugar, aquí en la parte, digamos, que tiene pues 1, 2, 3, 4 partes. Aquí tenemos el preview, el main preview. Por defecto las cosas las visualiza sobre un cubo, perdón, sobre una esfera. Si queréis visualizarlas, por ejemplo, sobre un cubo, basta hacer clic con el botón derecho y te da la opción de sobre esfera, cápsula, cilindro, cubo, quad, sprite o cualquier malla que tengas dentro de tu proyecto. Es decir, un cubo. Aquí con el botón izquierdo, pues con el botón central la rueda hace zoom a uno y a otro y con el otro botón, con el izquierdo, perdón, gira. Entonces este es mi shader. Es que ahora mismo no tenemos prácticamente nada.
Luego aquí en el lado izquierdo tenemos dos ventanitas, una es para propiedades que queramos visualizar en el inspector, ahora mismo está en blanco, y otra es propiedades del shader que estamos creando, que son esencialmente, si nos volvemos aquí y cogemos nuestro cubo, pues su material, esto de las opciones de superficie, que son precisamente las que me va a mostrar aquí. Por cierto, creía que había creado uno tipo lit, lo he creado tipo unlit, pues lo podemos cambiar aquí, ¿vale? Que sea tipo lit. Tarda un poquito en reaccionar. Luego se pone azul y... Bueno, ya lo vemos. Me extrañaba que no se veían las caras, pues ahora sí, pues lo había puesto que fuera de tipo lit, ¿vale? Si nosotros queremos ver todo esto en el inspector, pues lo único que tenemos que hacer es marcar aquí el Allow Material Override. Y le volvemos a dar a Save. Y cuando se ponga bien, pues ya veis que ahora las opciones de superficie de mi cubo pues ya me aparecen. Me va a decir dentro de mi material, cuando lo abra, me va a decir si quiero trabajar en modo metálico, si quiero opaco transparente, si quiero pues, todo este tipo de cosas que aparecían en el material por defecto. De hecho, si lo veis, pues yo incluso alguna más que por defecto pues suele estar oculta, como si recibe sombra, etcétera. Pues ya tenemos lo básico. Y ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando. Para eso hay que entender un poquito que aquí, si veis, pues en la parte esta de aquí, pues nosotros tenemos dos partes de nuestro shader. Uno es el vertex shader y otro es el fragment shader. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de abajo. El fragment shader recibe cómo recibe el color, si recibe texturas, o sea, las propiedades básicas que teníamos. Mientras que el vertex shader es para hacer cosas, entre comillas, extrañas, como conseguir que los vértices de la sensación de que se mueven, cosas así. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de abajo, en este shader, son el fragment. Y si nos acercamos, pues vemos que nos sale color, smoothness, normal, emission, ambient occlusion, metalicidad, color especular, alfa, que una vez más, si nos vamos a nuestro material original, pues es precisamente los input, algunos que nos aparecían aquí, base map, metallic. Eso es lo que vamos a ir ahora rellenando. Lo vamos a ir rellenando con propiedades que queremos que nos aparezcan dentro del input. Vamos a empezar por el color. Lo que vamos a hacer es aquí crear propiedades. Entonces aquí ya vemos que lo que nos permite es crear cosas que se van a ver en el inspector, tipo float, vectores de 2, 3 o 4 dimensiones, colores, booleanos, gradientes, texturas 3D, algunas cosas que al principio no vamos a utilizar. En nuestro caso queremos un color, así que vamos a llamarlo color y vamos a llamarlo color base, base color. Por supuesto, el nombre que nosotros pongamos aquí es el que nosotros queramos y el que nos aparece en el inspector. Si hacemos clic, pues ya vemos que aquí abajo en el inspector nos salen las propiedades de lo que hemos creado. Nos dice que se llama base color, que si alguna vez hay que referenciarlo dentro de programación, se llama base color con la barra al principio. ¿Cuál es el color por defecto? Vamos a ponerle, por ejemplo, un color blanco por defecto, ¿vale? El modo, normal o HDR, si queremos que pueda brillar mucho, y algunos detallitos más que en principio no nos interesan demasiado, debido a la precisión, etcétera. Lo que sí que es importante es que exposed quiere decir que va a aparecer en el inspector. Si queremos declarar aquí propiedades que no estén en el inspector, basta con decir que no queremos que estén expuestas en el inspector. Y ahora pues lo único que hace falta es arrastrar el color, se une color con color. Si nos esperamos un poquito, ya veremos que aquí nos va a cambiar azul. Ya tenemos nuestro color. Y si lo guardamos, queremos guardarlo, y nos vamos aquí, está todavía compilando en el proyecto, pues aquí tenemos nuestro cubo, que ya dentro de las, antes no tenía ninguna, ahora dentro del Surface Input nos dice que está el color y que nosotros aquí pues podemos cambiarle el color de nuestro objeto. Del mismo modo que cuando estábamos aquí podíamos cambiar el color de nuestro objeto. Pues ya tenemos una, entre comillas, voy a quitar el missing, ¿vale? Lo siguiente paso es conseguir que esto tenga textura. Así que vamos a ello. Nos vamos a nuestro este de aquí y lo que vamos a hacer, la textura es un pelín más complicada porque no es un solo nodo, no veréis ahora por sombras, no. Entonces lo primero que vamos a decir es que queremos visualizar aquí una textura, que lo voy a llamar pues mi textura.
Una vez más, si queremos, podemos definir la textura por defecto o dejarla en blanco para que se ponga luego en el inspector. Esperar aquí, compilo un poquito. Vale. Si lo veis, lo que parece razonable es unir al color, pero veis que no me deja. Y es porque una textura es una imagen, mientras que en el fondo pues nosotros lo que queremos es la textura ya puesta sobre el objeto. Para ello hace falta crear un segundo nodo, que es un nodo que permita coger una parte de la textura y ponerla. Por eso este nodo se puede hacer así un nuevo nodo, se arrastra y se dice que aquí queremos poner uno de tipo sample. Sample es que cojo una parte de la textura. Ya veis que me está diciendo que hay dos opciones, pero para texturas normales. Y me va a decir, oye, pues mira, esta es mi textura. Y nosotros podríamos, por supuesto, podríamos coger y asignar la textura. De hecho, si aquí cogemos para mi textura y le ponemos una textura, por ejemplo, la misma que teníamos antes, así lo hace, aquí tenemos textura. Lo que hace, claro, lo que pasa es que hay que, entre comillas, habría que elegir si queremos color o queremos textura. Si elegimos aquí, unimos color con color, me sale el color. Si unimos textura con color, pues me sale textura. Pero nosotros sabemos que en el shader por defecto de Unity me permite mezclar los dos, tener una textura y a la misma vez tener un color. ¿Cómo hace eso Unity? Pues sencillamente multiplicando. La idea es que si esto lo ponemos en blanco, el blanco funciona como el 1, el negro funciona como el 0. Entonces, si tú coges la textura y la multiplicas todos los píxeles, su color lo multiplicas por 1, lo dejas como está. Si, por ejemplo, lo multiplicas por 0, pues todo se vuelve negro. Entonces, la idea de mezclar el color con la textura, es algo que se utiliza mucho aquí en los shaders, es multiplicar el color por la textura. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí esto, vamos a poner esto un poquito más ordenado. En vez de poner una cosa u otra, pues lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a decir que queremos coger y multiplicar. Es que yo utilizo mucho la parte de arriba para que me autocomplete. Aquí es un poco tonto cuando dice multiplicar, lo que hace es multiplicar A por B. Entonces, cuando está diciendo multiply en matemáticas, si lo quieres como A o como B, lo que quiere decir es si quieres que te vaya, digamos, a A o a B, al final la multiplicación es conmutativa. Si le dices que multiplique A, pues la historia es que te sale, si lo veis, unido al primero y ahora pues este se une al segundo, pero vamos, si lo hubiera puesto al revés, pues se puede modificar. Y lo que vamos a hacer es pues mezclar esto, ¿vale? Y ya me va a salir pues el color multiplicado por la textura. Vamos a guardar. Esperamos a que esto compile. Vamos a decir, no tenemos puesta ninguna textura. Yo las texturas estas se las tenía, no me acuerdo dónde las tengo, aquí, vale, pues aquí mismo, ¿vale? Y ahí es que me aparece lo mismo que en el otro, la textura multiplicada por el color. Yo puedo elegir el color, igual que en el otro, blanco, negro, rojo, lo que sea. Puedo elegir mi textura y me va a multiplicar los dos. ¿Qué es lo que todavía no tenemos con respecto a color y textura? Pues en la parte de arriba, en el cubo 1, en el que tenía el material por defecto, también teníamos el tiling y el offset, pues también lo queremos tener. Vale, pues vamos aquí y vamos a el editor este, y si lo vemos, pues no tenemos nada específico. Esto tiene que ver un poco con cómo coge los UVs, cómo lo pone. Luego lo que hace es pues sumarle una cierta cantidad si queremos un offset, multiplicarlo por una cierta cantidad si queremos un tiling. Entonces por eso aquí vamos a necesitar, aparte del UV, vamos a necesitar algo que me permita introducir el tiling. Entonces aquí pues vamos a meterle un modo que se llama tiling, ya veis que permite de input o bien de tiling a un offset. Yo quiero a esto ponerle un tiling y un offset. Y aquí te dice, hombre, el UV es el que tú recibas del modelo modelado, o sea, el objeto modelado seguramente en Blender, tenemos varios, y aparte me dice que puedo especificar el tiling y el offset, y que son, si lo veis, de dos coordenadas, así que le voy a poner dos propiedades de tipo vector 2. La primera se va a llamar tiling. Lo normal es que el tiling es el número de copias, por tanto, por defecto le voy a decir que una copia de cada. Y lo voy a poner por aquí y le voy a decir que este tiling que me lo coja. Y lo mismo si quiero que me pueda coger un offset, pues por aquí
un vector 2. Offset. Por defecto lo normal el offset es 0, así que lo dejaré en 0. Y ya tenemos una parte hecha, en la cual todo esto para lo que me sirve es para el color base. Si queremos ser ordenados, podemos hacer lo siguiente, y es que todo esto lo podemos seleccionar y con el botón derecho decir que me lo convierta en un grupo y decir que toda esta parte es lo que necesito para el color y la textura. No es necesario, es solamente una cuestión de orden. Y aquí tenemos pues toda la parte que controla el color y la textura. Vamos a bajar el asset. Vamos a bajar esto. Vamos a meter esto y vamos a ver que ya toda la parte esta pues no funciona bien. Ya hemos visto que se puede cambiar el color. Se puede cambiar la textura, por ejemplo, por esta otra. Se puede cambiar el tiling en X. Se puede cambiar el tiling en Y. Se puede tocar el offset en X. Se puede tocar el offset en Y. Muy parecido a lo que teníamos en esto con color y textura y la parte del tiling. Todas estas partes en las que yo voy a hacer solo, digamos, entre comillas, lo básico de controlar la cantidad, pues si se quiere también una textura, pues lo único que hace falta es volver a hacer lo mismo de textura con el ¿cómo se llama? Con el sample, etc. De hecho, se pueden poner más propiedades, como por ejemplo, pues que el tiling o sea, el offset la textura que tenga el tipo metálico tenga offset y cosas por el estilo. Solo ya digo, solo nos vamos a centrar en lo básico, en la metalicidad y el smoothness y en la emisión. Pues nada, la idea un poco es ir viendo lo que tienes aquí. Aquí tenemos la emisión, el smoothness, pues vamos por el smoothness, por ejemplo. Aquí abajo tenemos la metalicidad, pues vamos a tocar el smoothness. El smoothness, si lo veis, pues es un número. Así que yo lo que voy a hacer es poner un tipo float que se llame smoothness, poner smoothness solo. El valor por defecto 0, a mí me gusta sin brillo. Tenemos el smoothness ya conectado. Si queremos también poder controlar la metalicidad, pues podemos poner un float que se llame mi metalicidad. Por defecto también a 0. Aquí. Y si queremos ser pues, una vez más ordenados, podemos llegar y coger y decir que esta parte de aquí, pues queremos que nos lo agrupe en un grupito que se llame, pues, insisto sobre que si queremos, por ejemplo, que la metalicidad vaya con una textura, pues basta con coger una textura, con un sample y luego pues, multiplicar por el color de metalicidad que queramos. Y lo último que yo voy a tocar pues es la parte de emisión. Lo que aquí la emisión es un color. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es empezar por poner aquí una propiedad de tipo color, o sea, mi emisión. Y lo que voy a hacer es unir mi emisión con emisión. Lo único es, pues por defecto el color que quieras, pero es conveniente para emisión, es conveniente que por defecto sea HDR para que tú pueda tomar valores más altos. Ya podemos guardar. Y ya aquí pues podemos en nuestro objeto de la derecha, igual que se podía en el de la izquierda, pues tenemos una forma de controlar la emisión. La relación de que emite color rojo, le podemos lo de que sea HDR para que le podamos aquí aumentar fácilmente pues la cantidad o disminuirlo, es decir que queremos podemos irle bajando o aumentándole la cantidad de emisión, que es lo mismo que controlar la intensidad. Bueno, por terminar este vídeo, pues ya que hemos visto un poco cómo crearlo todo, ya digo, el resto no me voy a meter. Bueno, perdón, el alfa sí, quería tocar la transparencia. Vale, pues vamos aquí a decir que queremos tipo float, ya veis que el alfa es tipo float. Pues le voy a decir mi alfa. Le voy a poner a alfa por defecto, aquí veis que está en 1, así que yo le voy a poner mi alfa, le voy a poner por defecto en 1. Le voy a poner aquí alfa unido al alfa. Y voy a hacer una cosita y así aprendemos también eso, y es que muchas veces
saber los valores máximos y mínimos. El alfa es la transparencia y debería estar entre 0 y 1, entonces el modo, en vez de por defecto, pues le podéis poner que sea un entero, un enum, tal, pero también le podéis poner un slider. Le vamos a decir que el máximo 0, mínimo 1 y por defecto 1. Vamos a guardar. Y mi objeto voy a quitarle la emisión, ponérsela totalmente que no emita luz para que se aprecie mejor la transparencia, ¿vale? Por defecto mi objeto es opaco, o sea que el alfa no hace nada, pero si lo pongo en transparente y cojo aquí, ya veis que al ponerme aquí me sale esta especie de flechita indicando que es un slider, pues yo puedo bajarle el slider y hacer que aumente o disminuya de transparencia para hacer que aparezca y desaparezca, por ejemplo. Bueno, pues ya hemos visto prácticamente todo lo que el resto es dejarlo ordenado para como a uno le gusta. Solamente comentar que la apariencia aquí pues lleva aquí las ventanas por defecto, siempre se debe de ver esta. Si en algún momento molestan las otras, pues se pueden quitar. Por ejemplo, esta de aquí es el blackboard, y ya veis pues que aparece y desaparece. El inspector de grafo pues aparece también y desaparece, no se puede conectar y desconectar. Y el main preview también se puede poner y quitar. Y bueno, pues hemos conseguido pues replicar esencialmente pues el shader por defecto de URP, el lead, exactamente igual se hace el unlead, solo que tiene pues menos propiedades. Y con esto pues damos por terminado este primer vídeo.